Buenas tardes, feliz sábado a todos los hermanos a nivel nacional, a nivel mundial, que estamos compartiendo esta seguidita de estudios sobre el santuario, sobre el instrumento que dejó el Señor Jesús como un mapa para que lo ubicáramos en el tiempo, donde ha estado y que nunca ha abandonado a su pueblo. Hoy vamos a hablar un tema bastante profundo. Vamos a hablar sobre las dos simientes, la simiente verdadera y la simiente falsa, la simiente del enemigo. Como es de costumbre, vamos a tener una pequeña oración para entrar primero a las horas santas y al estudio, y que el Señor sea el que pues nos lleve en nuestra boca, en nuestra mente, de sabiduría para llevarles el mensaje a cada uno de ustedes, hermanos amados. Oramos. Amadísimo Padre, te damos gracias, Señor, por la bendición nuevamente de un sábado más, de una delicia santa, gloriosa de Jehová, permitiéndonos, Señor, unirnos a todo un universo que está en rotunda adoración a ti en este momento. Señor, gracias, porque aún sin merecerlo, podemos lograrlo y podemos hacerlo. Por tu misericordia, porque nada hay bueno en nosotros. Todo lo que nuestras obras buenas son como trapos de inmundicia delante de ti, oh Rey. Padre Santo, te pedimos en este momento que tomes el control de esta emisora, de esta plataforma, Señor, de mi mente, de mi corazón y de mi boca, Señor. Que todo lo que vaya a salir de ella, Señor, sea para bendecir y sea de amonestación. Y sobre todo, Señor, de reflexión para cada uno de nosotros, empezando conmigo, Señor. Estás pronto a regresar a la tierra. Y esperamos, Señor, a un pueblo, o nos espera un pueblo diferente. Un pueblo que te honre como tú quieres, no como el mundo nos ha enseñado. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, con esa lámina preciosa del santuario terrenal, o el tabernáculo como se le llamaba, esa maqueta preciosa, allá en la entrada de Moisés, después de que el pueblo salió de Egipto, ahí vemos el altar del sacrificio, el lavacro, ese primer departamento, el atrio, donde Jesús hizo su expiación, donde murió en la cruz del Calvario, por ti y por mí. Y sucesivamente pues entra al lugar santo, durando ahí 1810 años. Y luego pasa al lugar santísimo, donde se encuentra hoy, llevando juicio por todos los habitantes de la tierra. Hoy vamos a ver, vemos ahí dos animalitos, el sacerdote. Vamos a ver dos simientes, las dos simientes. Uno de esos dos animales se sacrificaba y el otro era puesto todos los pecados de toda la raza humana, y era expuesta o era echado del campamento de Dios al exilio, donde moría. Este representa al enemigo, a Satanás. Dos simientes. Uno, la simiente, la verdadera, basada en la ley universal de los 10 mandamientos. Quiero que quede claro, hermanos, que Dios tiene un mecanismo para juzgar. Es esa ley, la ley de la libertad. Y esa ley de la libertad está basada en los 10 mandamientos. Después, el enemigo, al implantar con su simiente a Adán y Eva, al violentar el principio, aquel aro de luz que cubría la santidad de ambos, pues los dejó y comenzó a hacer una copia,
una copia de altivez, de prepotencia, de engaño y de muerte, que nosotros conocemos como hemos explicado la primera muerte, que es un sueño, y la segunda muerte, la que habla acá, que es la que venció Jesucristo en el Calvario. Vamos a empezar en materia. Génesis 4:3. Aquí vamos a ver el establecimiento de dos instituciones. Dice así: y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Ya habíamos explicado esta parte, que ellos fueron educados como el Señor educó a Adán y a Eva. Ellos tenían que llevar un cordero, que el cordero representaba a Jesucristo en el futuro. Tenían que poner sus manos en la cabeza del animal, decir sus pecados al cordero, y después tomar su vida, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Tenemos que estar muy claros en eso. Dice también así el 4: y Abel trajo de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ella, y murió Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, porque eso fue lo que él pidió. Él estaba aceptando la misericordia. Abel estaba acercando la misericordia de Cristo, la ofrenda que era Jesús, y la sangre, y lógicamente él estaba expiando su pecado. Él estaba aceptando que Jesús era el que tenía los méritos, y que los méritos que iban a ser puestos en Abel iban a ser los de Jesús. Dice el 5: pero no miró con agrado a Caín y a su ofrenda suya. Vea que aclara suya, porque no fue la que le pidió el Señor. Y se enseñó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has enseñado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Entonces el Señor le dice: si bien hicieres, él sabía lo que tenía que hacer, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a las puertas. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. O sea, que si el pecado, que es un carcelero, que es un opresor, yo dejo que actúe en mi vida, yo voy a estar sujeto al pecado. Aquí hay dos naturalezas. Aquí estamos viendo dos naturalezas, dos simientes. Una, obediente a los méritos de Cristo, aceptando los méritos de Cristo a través de un cordero, y el otro, rechazando la purificación y la santificación que Jesús le está brindando a ambos, en este caso a Caín. Tenemos que estar muy claros de cuál ruta vamos a tomar, si la derecha o la izquierda. ¿Cuál ruta vamos a tomar? ¿La ruta cuál es? La ruta que el Señor Jesucristo nos ha brindado. Dice así, aquí comienza la ruta. Dice Génesis 3:15: y pondré enemistad entre ti y la mujer. Le está hablando Satanás. Le pondré enemistad entre ti y la mujer. Acordémonos que la mujer también representa a la iglesia. O sea que va a estar en pugna tanto la mujer literal como la iglesia también. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente, o sea que va a haber una simiente verdadera y una simiente falsa. Entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Mientras que Satanás iba a herir a la iglesia, iba a herir a la simiente, iba a estar en pugna completamente, va a estar constantemente, va a estar sitiada, va a estar en aflicción. El Señor le promete a Adán y a Eva que pronto va a venir una simiente en la cual va a aplastar la cabeza del enemigo y la va a exterminar. Simiente original. Esa es la original y esa es la copia. ¿Por qué pongo estas dos láminas?
Una, la primera que dice original, es la ruta que nos marcó el Señor Jesucristo. ¿Desde dónde? Después de su crucifixión, no. Desde el mismo Edén. Desde el mismo Edén, el Señor nos deja una ruta a seguir. ¿Cuál es el procedimiento de expiación que se debe hacer con el pecado? Por eso es tan importante que estudiemos este tema. Y ayer estaba escuchando a mi compañera María Elena y hablaba de este mismo tema. Estaba en una ampliación impresionante. Lindo tema. Yo los invito también para que se unan los jueves a que participen de este gran, interesante tema que nos lleva a entender qué es lo que realmente Jesús está haciendo y qué es lo que realmente Jesús va a hacer en los próximos días en este planeta. La otra, la copia, es en representación a todas las iglesias que dicen tener la verdad y no la tienen. Dicen tener las sagradas escrituras y no la tienen. Todas. ¿Por qué todas? Porque todas menos una. ¿Cuál es esa? ¿Y cuáles son todas? Recordemos que al final no van a haber 7,000 o 8,000 o 40,000 iglesias que se salven, porque la iglesia es un componente donde estén 2 o 3 estudiando las Sagradas Escrituras. Esa es la iglesia del Señor, donde estés empapándote de los acontecimientos que están sucediendo a nivel mundial, como este virus que está dando. ¿Eso es parte o no es parte de la profecía? ¿Es parte de un cronograma establecido? Claro que sí. Todo eso está en las Sagradas Escrituras. Lo que pasa es que nos hemos alejado tanto de las Sagradas Escrituras y del plan original del cual se habla ahí, del plan original, que no sabemos cuál es el límite que debemos tener. Pero en el usted se basa en el santuario, en el tabernáculo, que es una copia, porque es una copia del original que está en el cielo. Usted se puede dar cuenta qué es lo que realmente Jesús está haciendo en el cielo, llevando la expiación por usted y por mí, limpiando tu pecado y el mío. Nuestro rey, nuestro líder máximo, él es el que está limpiando. No hay ningún ente en la tierra, hermano, no hay ningún ente en la tierra que pueda decretar, que pueda perdonar nada si no está sobre los parámetros originales establecidos por Dios. Nada. Ahí estuve viendo un día de estos a un pastor decretando muchas cosas con esta pandemia. A lo último, este pastor que es grande evangelista, resultó ser abuchado por otros. Pero si vamos a la palabra del Señor, Mateo 24 lo habla. Tengan cuidado, porque el engaño va a ser un engaño espiritual, hermano. Mateo 24 lo habla. Mateo 24 habla claramente de esos acontecimientos. Voy a alejarme un poquito del programa y vamos a ir un toquecito nada más a Mateo 24, aquí en la Biblia. Y lo vamos a... Dice así, el 24... 5. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy Cristo, y a muchos engañará. El 11. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. El 24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y engañarán
y grandes señales y prodigios, y de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Si fuera posible, no los engaña. ¿Por qué? Porque están en el plan original. Porque están en el plan original, hermanos. No hay falsificación en el plan original. Y Satanás es muy estratégico. Recuerda, Satanás estuvo en el cielo, en la misma presencia del Señor, donde él daba las directrices a sus pueblos, naciones y lenguas. Y después, al tomar la tierra, él se sabe esto de tapa a tapa. Se sabe las Sagradas Escrituras, él se sabe las Sagradas Escrituras de tapa a tapa. Eso también está registrado en Mateo 4. En Mateo 4, cuando él va al desierto y él le cita las Escrituras, y el Señor le dice: escrito está también. Le responde con escritura. Y el último, el conflicto termina cuando Satanás le dice: si te postras y me adoras. Entonces el conflicto, hermanos, vamos en una línea. El conflicto es por adoración. Entonces, esas dos simientes van a adorar. Las dos van a estar adorando. Pero una va a estar adorando correctamente, como dice el original, y otra simiente va a creer que está adorando, pero no es como el original. ¿Me están entendiendo? Vamos a seguir la siguiente lámina para ver la definición de simiente. Dice así: simiente es un término que procede del latín sementis, y que, de acuerdo al diccionario de la Real Academia Española, REA, tiene dos grandes acepciones. El concepto puede hacerse referencia a una semilla o al semen masculino. Génesis 4, 25 dice así: y conoció aún Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo, y llamó su nombre Set, porque Dios dijo a ella: me ha dado otra simiente por Abel, al cual mató Caín. Satanás mata a Caín. Caín mata a Abel por el único hecho de que él creyó que Abel era la simiente. Era la simiente. Influyó en el corazón de Caín, así como puede influir en el corazón de muchos habitantes de la tierra, en el tuyo, en el mío. Puede influir y no estás excepto. Recordemos a Pedro, cuando Jesús le dijo: Pedro, Satanás me ha pedido para zarandearte, y hoy me estarán negando. Yo no te voy a negar. No había pasado una hora y estaba negándolo. Hermano, tienes que estar basado en el original. Toda tu enseñanza tiene que estar basada en el original, en el mapa que el Señor nos está dejando, para que crucemos el camino y lleguemos sanos, heridos, pero sanos a los pies de Cristo, nuestro Rey. Génesis 12:7 nos dice así: y apareció el Señor a Abraham y le dijo: a tu simiente daré esa tierra. Y edificó allí un altar al Señor que se le había aparecido. Génesis 13:15. Estamos hablando un poquito de textos que hablan sobre la simiente. Porque toda la tierra que tú ves la daré a ti y a tu simiente para siempre. ¿A cuál estás hablándole? ¿A cuál simiente le está hablando? El Señor le está dando todo a la simiente verdadera, a Abraham, a toda esa simiente. Vamos a ir al Éxodo 32:13. Dice: acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tu siervo, a la cual has jurado por ti mismo,
y les has dicho: yo multiplicaré vuestra simiente como las estrellas del cielo, y daré a vuestra simiente toda esta tierra que he dicho, y la tomará por heredad. ¿Para quién? Para siempre. Le está hablando a la simiente verdadera. Esta simiente guardaba los 10 mandamientos. Abraham, Isaac y Jacob venían con el procedimiento del ritual del cordero. Ellos hacían altares y como se había planificado, era el proceder de ellos. ¿Y cuál es el proceder de ellos? Depender únicamente y exclusivamente de los méritos de Cristo Jesús. Eso es lo que ellos tenían y hacían. Deuteronomio 30:19 dice así: y a los cielos y a la tierra llamo por testigo contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas, tú y tu simiente. El Señor es hermoso, el Señor es amoroso, el Señor no te deja, el Señor siempre ha estado con su simiente, ha educado a su simiente, ha protegido a su simiente. Ahora vamos a entrar a un capítulo en Romanos 9:8, que es bastante complejo, ya que para muchos Pablo escribe muy complejo, pero es sencillo de entender. Dice Romanos 9:8: esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios. ¿Cómo? O sea, los que nacemos según la carne somos hijos de Dios. Si no, vamos a ver quién son. Son los hijos de Dios, sino los que son hijos de la promesa son contados por simientes. Entonces, ¿cuál es la promesa? Vamos a ir a Efesios 1:5. Efesios 1:5. Nos predestinó para adopción como hijos. O sea, nos predestinó. Usted cualquiera diría: predestinación. O sea, ya Jesús tenía contado quién iba a hacerlo y quién no iba a hacerlo. No, hermano. Usted toma la libertad de seguir el parámetro original o ajustarse a la doctrina de las iglesias o a la doctrina del mundo. Dice: nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. En él tenemos redención, mediante su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia. Ahora, unamos esto con lo que veníamos hablando. Dice que este cordero que representa a Jesús es la sangre que me va a limpiar. ¿Limpiar de qué? De mi pecado. ¿Y qué es pecado? El quebrantamiento de la ley. El quebrantamiento de la ley. En algún momento, hermanos, si tú quieres saber qué es pecado, pues vas a ir a Juan 3:4. Y ahí te va a indicar qué es pecado. Pecado es transgresión de la ley. Transgresión de la ley. Entonces, cuando tú localizas cuál es tu pecado, llámese homosexualidad, llámese lesbianismo, llámese robo, llámese adulterio, llámese fornicación, llámese idolatría, llámese codicia,
llámese quebrantamiento del día santo, que es el sábado, si tú vas al Señor y le entregas el pecado al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Él con su sangre en el santuario celestial, Él va a hacer la expiación por tu pecado. Eso que no puedes vencer, eso que te cuesta vencer, pero tienes que ir a Él. No hay ente humano, no hay criatura sobre la tierra ni sobre el cielo que pueda hacer esa expiación. Solo Jesucristo. El resto son mentiras diabólicas. Y aquí yo me disculpo por decir la verdad. Yo me estoy basando a un escrito está. Si yo me ajusto al parámetro original, esos sacerdotes, ellos no perdonaban pecados. El que perdonaba pecados era la sangre del cordero inmolado en representación a Cristo Jesús. El sacerdote lo que llevaba nada más llevaba la sangre adentro y rociaba el velo. Para perdón de los pecados del pueblo y del sacerdote. Porque hasta el sacerdote tenía que pedir perdón y hacer el ritual del cordero. Entonces eso me dice a mí que solamente hay una forma. No hay más formas. La única forma es a través del cordero, a través del santuario, a través del santuario celestial. Y esa copia que me está aquí me está indicando qué debo hacer. El resto que me han enseñado, amigo, hermano, es una copia falsificada y adulterada. Es como tener dos billetes, dos de $100 y llevárselos al banquero. El banquero va a identificar cuál es el verdadero y cuál es el falso. ¿Por qué? Por las características. ¿En qué se va a basar? En las características de la imprenta. Cómo fue el papel, la tinta, los sellos de agua, todo eso. Puede ser casi perfecto. Casi perfecto. Y así es el pecado. Es casi perfecto. Pero no es perfecto. El único sistema perfecto fue el establecido por el Señor. Caín trató de imitarlo, casi perfecto. Simplemente que se equivocó, porque él quiso equivocarse. Él quiso llevar lo que él le nacía en su corazón, no lo que Dios pedía. Y a eso le fallamos muchos nosotros, hermanos. A eso le fallamos nosotros. A veces el orgullo, la altivez, la prepotencia. Estamos al tope. Oh, yo soy el apóstol. ¿Cómo usted, un laico, me va a venir a hablar a mí si yo soy un apóstol? ¿Quién te nombró apóstol? Usted mismo se nombró apóstol. Las consecuencias las verás en el futuro. Estamos aquí nada más, hermano, para que recapacites y analices todo lo que estamos dándote. Y ojalá lo puedas corroborar en tu Biblia, en tu información, que no seas engañado. Porque muchos dirán en aquel día: Señor, pero en tu nombre sacamos demonios, en tu nombre hicimos milagros, descendimos fuego del cielo. Y el Señor les va a decir: disculpa, yo no los conozco. ¿Quiénes son ustedes? Nunca estuvieron en la presencia del Señor. Y lo peor, hermano, lo peor es que muchas personas se van a perder por seguir estas personas, por no tener el tiempo
para estudiar ellos mismos y pedirle al Espíritu Santo que los ayude. Que los ayude. Avanzamos. Romanos 7. Romanos 7. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Eso no fue lo mismo que le dijo Dios a Caín. Si haces el bien no serás enaltecido, y si no haces el bien el pecado estará a las puertas, y tu deseo se enseñorea de él. Fue lo mismo. Dios no cambia. Dios no cambia. Romanos 7:12. Siguiente. Ahora hace una analogía. Dice, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido, mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida el marido se une a otro, varón, la mujer, perdón, será llamada adúltera. Pero si su marido muere, es libre de la ley, de tal manera que si se uniera a otro marido, no será adúltera. Vamos al 7:5. Siguiente. Porque mientras que estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. De aquí no estaba hablando de la mujer ni de la forma del marido, estaba hablando de dos simientes. Y tomó la analogía del matrimonio. ¿Cuál es el que tiene que morir? La ley de la carne. La ley de la carne tiene que morir. Vamos a ver el siguiente. En Gálatas, un cóctel. Vamos a ver lo que son los frutos de la carne, de esa simiente carnal que hemos venido hablando. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Este sistema es una simiente. Esta simiente de Gálatas es la simiente de la carne. Pero sigamos en Gálatas. Ahora 5:16. Nos aclara un poquito. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque los deseos de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quieres. Pues si sois guiados por el espíritu, no estás bajo la ley. Y aquí todos los evangélicos levantan la mano. ¿Ves? Que ya la ley no está. No, hermano, eso no es lo que quiso hablar Pablo. Pablo está diciendo que si tú andas en un espíritu, en el espíritu del Señor, ¿qué ley te va a afligir? Si tú andas en el espíritu del Señor, no vas a adulterar, no vas a robar, no vas a asesinar, no vas a tener idolatría, porque vas a saber el camino correcto. La ley no te va a regir. ¿Qué ley te va a regir? No te aplica. Andas en gracia. Andas en gracia.
Este concepto le cuesta a muchos hermanos cristianos entenderlo. Entender lo que Pablo quiso decir. Romanos 7:4 dice así. Romanos 7:4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que lleven fruto para Dios. O sea, lo que venimos hablando de la mujer y el matrimonio, que es esa mujer, eres tú y yo. Tenemos que morir primero en Cristo, en la muerte de Cristo, para que seamos de Él. Mientras que no muramos a la carne, hermano, estaremos sujetos a ella. Gálatas 5:22 dice así. Vamos a ver el otro panorama. Ahora, estando en el Espíritu. Mas los frutos del Espíritu es amor, gozo, paciencia, benignidad, bondad y fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andamos también por el Espíritu. Vamos a tener unos ejemplos bíblicos de las dos simientes. Dos ejemplos bíblicos. Vamos a ir a 2 de Pedro 2. Yo sé muy, muy cargadita los que están viendo por Facebook. 2 de Pedro 2:4. Dice así: pues si Dios no perdonó a los ángeles que habían pecado, sino que habiéndolos despeñado en el infierno con cadenas de oscuridad, los entregó para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo viejo o al mundo antediluviano, mas guardó a Noé, predicador de justicia, con otras 6 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los malvados. Y si condenó a la destrucción a la ciudad de Sodoma y Gomorra, tomándolas en ceniza y poniéndolos, por ejemplo, a los que habían de vivir sin temor y reverencia de Dios. Y vivió el justo Lot, el cual era perseguido de los abominables por la nefanda conversaciones de ellos, porque este justo con ver y oír moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa con los hechos de ellos que aquellos injustos. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los justos y reservar a los injustos para ser atormentados en el día de juicio? El diluvio. Génesis 6. Las palabras más duras que el Señor ha hecho o ha dicho, las dio en Génesis 6:5. Génesis 6:5, la siguiente, donde dice diluvio. Dice así: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de pensamiento del corazón de ellos era de continuo el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil, y las aves de los cielos, pues me arrepiento de haberlos hecho. Qué palabras más duras dio Dios a aquel mundo que desechó su misericordia, que desechó su sangre, que desechó el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Qué duras palabras, qué duras, hermanos, qué duras.
Y saber que muchas de esas palabras hoy las puedes estar diciendo tú y las puedo estar diciendo yo también. Palabras duras. Duras las palabras. Vamos a ir a Sodoma y Gomorra. Ahora, por cierto, Sodoma y Gomorra, ahora escuchaba en el mismo Facebook que faltan 15 días para aprobar el matrimonio homosexual en Costa Rica. Entonces estaríamos en 15 días pisando y actuando como ese pueblo de Sodoma y Gomorra. ¿Cuántos Lot se levantarán para orar por ese pueblo? Porque vendrá destrucción. Las personas que han desechado la misericordia de Dios, han desechado sus normativas, su ley, han desechado la simiente y el proceder correcto y genuino, se han desviado porque han sido engañadas. Han sido engañadas. Esas personas fueron engañadas y hoy siguen siendo engañadas. Porque si se le aplicara Biblia a cada institución, a cada miembro, a cada niño, y se les pasara en un procedimiento bíblico, que sea el Espíritu Santo el que los guíe, no estaríamos en estas pandemias ni en estas aberraciones a nivel mundial. Esto lo que trae, señores, es maldición sobre la tierra. Bueno, también es parte de las plagas y es parte de lo que se aproxima antes de la segunda venida de Jesús. Dios tenga misericordia a cada uno de los que se arrodillan cada noche, cada día, por pedir misericordia, así como lo hacía Lot. Dice Génesis 19:10, entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lot en la casa con ellos y cerraron la puerta. Imagínate qué clase de pecado. Estos hombres, vea lo que les pasó, y aún así su ceguera espiritual los seguía, los dejaba avanzar a pesar de que ya habían quedado ciegos. Y a los hombres que estaban en las puertas de la casa hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. Imagínate qué clase de pecado de estos sodomitas, que el único objetivo que tenían en su mente era tener intimidad sexual con estos ángeles y con la familia de Lot en este momento. Que a pesar de que estos seres los habían dejado ciegos, ellos seguían en una nefanda conducta, avanzando para buscar cómo tener la intimidad con estos ángeles, a pesar de que no podían ver. Un juicio inminente, de inmediato, y aún así no se arrepintieron. ¿Será que muchos hoy, a pesar de lo que están viendo a nivel mundial, a nivel nacional, con estas aprobaciones de estas leyes, estamos quedando ciegos y no hacemos absolutamente nada? No hacemos una oración en nuestras casas por estas personas. Nos burlamos y los desechamos. Pero te digo algo, hermano, por ellos también murió Jesús, por los sodomitas. Si ellos se arrepienten de sus actos y logran encontrar el camino de la justicia, son perdonados y pueden ir al cielo con nosotros, porque yo me incluyo. No porque sea mejor que ninguno, no, porque acepto la sangre de Jesús y porque de mí tiene que haber misericordia, así como tuvo misericordia Dios conmigo
y con toda mi familia y con todos los seres amados que me brindan la oportunidad de hablar. ¿Estás entendiendo la magnitud del líder que tenemos? Un líder que murió en la cruz del Calvario, que agotó toda su fuerza, que fue molido en carne propia. 40 latigazos menos uno por delante, 40 latigazos menos uno por detrás. Que fue crucificado desnudo, que era una pelota de carne y músculo y hueso. ¿Estás entendiendo la gran magnitud del sacrificio de ese cordero que empezó en el Edén y llegó a la cruz de Calvario y hoy sigue dando la sangre de él por ti y por mí? ¿No crees que es hora de hacer un cambio? ¿No crees que es hora de entregarle la voluntad al Señor? ¿No crees que es hora de entregar nuestra voluntad al Señor y hacer lo correcto delante de sus ojos, para que Él pueda implementar en nosotros una simiente que proceda de Él, con frutos de Él, no los que tenemos? Nuestra naturaleza y nuestra simiente está perdida. Solamente a través de los méritos de Jesús y a través del santuario podemos lograrlo. Siguiente. Siguiente. Estos seres se perdieron porque no entregaron su vida a Cristo. La siguiente, la tercera venida y la purificación de la tierra. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nueva todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho es. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviera sed, yo le daré de la fuente de las aguas de la vida gratuitamente. El que venciera recibirá todas las cosas por heredad, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Mas los temerosos, incrédulos, los abominables, homicidas, los fornicarios, hechiceros y los idólatras y todos los mentirosos, su parte será en el agua ardiente de fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Cuál, hermano? ¿Cuál cordero seguirá? ¿Cuál? Los que desecharon la misericordia de Jesús y no aceptaron su gracia serán exterminados. Pero los que sí aceptamos la gracia de Cristo, pues vamos a entrar por esas mansiones celestiales y vamos a vivir por la eternidad en su lugar, con Él para siempre. Y nos vamos a despedir acá con una intervención musical, y que el Señor, que ha derramado la bendición de este tema sobre usted, le pueda hacer entender de que Cristo está por regresar a la tierra y que necesitamos urgente hacer un cambio de corazón y sobre todo entregar nuestra voluntad a su voluntad, y así estaremos con el Señor por la eternidad. Somos Laicos en Acción. Ahí los dejo con esta linda canción. Bendiciones. Hoy me acerco a tu trono, mi Señor. Quiero entrar en el santuario celestial, donde está mi abogado intercesor, Jesucristo.
como incienso agradable a ti, Señor, que mi vida entera tú puedas cambiar por la gracia y la justicia de tu amor. Purifícame con la sangre del Cordero Redentor, que la paz de Dios llene mi alma entera y mi corazón. Jesucristo mora en mí, quiero ser tu voluntad. En el juicio ante el trono celestial, ya no mires mi pecado y mi maldad, solo veas a Jesús en mi lugar, que me ayuda en mi gran necesidad, que el perdón que solo tú me puedes dar, que me acepta y me ama como soy, me transforme por la gracia de Jesús, y tu ley en mi vivir pueda grabar. Purifícame con la sangre del Cordero Redentor, que la paz de Dios llene mi alma entera y mi corazón. Jesucristo mora en mí, quiero ser tu voluntad. Purifícame con la sangre del Cordero Redentor, que la paz de Dios llene mi alma entera y mi corazón. Jesucristo mora en mí, quiero ser tu voluntad. Jesucristo mora